Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a defender lo que es el examen parcial de la materia biología de la conservación con el profesor Suntaxic, que nos mandó a hacer al análisis de un plan de acción de la conservación de alguna especie en peligro de extinción. En este caso yo elegí la Balantiopteryx infusca, es un tipo de murciélago endémico del Ecuador. Bueno, y ahí dice, hola, soy Baleopteris infusca, o el murciélago ecuatoriano de sacos alares para los pandas. Estoy en peligro crítico, soy una de las tantas especies endémicas de nuestro país. Como lo pueden ver ahí, esa preciosura es ese espécimen. Bueno, la ficha técnica. Principalmente el nombre común no tiene como que un nombre, o sea, popularmente se le dice chimbilaco, murciélago, o coloquialmente como en las comunidades como tal, pero este no tiene un nombre tan coloquial porque está en peligro de extinción y es muy reducida su población. Pero se le dice murciélago ecuatoriano de sacos salares. La característica es una especie demasiado diminuta, tiene que ser 8 gramos, 8 gramos pesa en estadio adulto. Tiene unas medidas de longitud de la cabeza al cuerpo de 37 a 42 milímetros, son unas cositas así, o sea, son minúsculas. De la cola, la longitud de la cola es de 12 a 18 centímetros, los largos de la pata es de 7 a 12 milímetros, el largo de oreja 10 a 14 milímetros, largo del antebrazo 37 a 41 milímetros y el peso es de 3 a 8 gramos, 3 en estadio juvenil o pequeños y 8 gramos en estadio adulto como máxima. Entonces son murciélagos de este vuelo, o sea, son chiquititos, o sea, son unas cositas muy preciosas. Bueno, además de ser muy diminuta, su dorso se caracteriza por ser marrón castaño oscuro, los pelos tienen las puntas de color marrón negruzco, además que la mayor parte es de color marrón y la base es de un color marrón pálido grisáceo. Su cola es muy característica, pues es delgada, embebida dentro del uropatigio, que alcanza la mitad de la longitud del el hocico de apariencia desnuda, o sea, no tiene ningún indumento como tal, no tiene nada a su alrededor, y carece de apéndices nasales y excreciones cutáneas. Posee 32 dientes. Aquí lo pueden ver. Bueno, la distribución geográfica. En Ecuador se encuentra ubicada en la costa norte, en el interior de los bosques húmedos tropicales, y se conoce su presencia únicamente en dos localidades, Cachaví y cerca de Lita, en la provincia de Esmeraldas. Aquí exactamente. Bueno, el rango altitudinal. Cuando son especies endémicas, solo se encuentran en un rango altitudinal, o sea, solo se puede encontrar en ese lugar. Bueno, en Ecuador habita en esta costa norte, con dos registros altitudinales, el de Cachaví, a 150 metros sobre el nivel del mar, milímetros, digo, perdón, los bloopers está de sacar, y el de Lita a 700 metros sobre el nivel del mar. Es una especie insectívora, no es chupa sangre, como suele decir la gente. Con base a sus llamados de colocalización, se determina que es forrajera, o sea, que pasa alrededor del forraje de los árboles, cazando los insectos dentro del bosque en ambientes cerrados. Se refugia en cuevas, habita en minas abandonadas y grietas de rocas. Vive en pequeñas colonias, no es muy de bandadas gigantes. Durante una exploración en el refugio de Lita, obviamente en Ecuador, en el mes de diciembre, se dio con 10 hembras capturadas. 4 estaban lactantes, 4 estaban con crías, 2 en postlactante y 5 sin señales de actividad reproductiva interior. Bueno, los antecedentes. Ahí también podemos ver el rostro, las orejas y el hocico. Directamente esta especie no se ha aplicado a ciencia cierta planes de conservación debido a su estado de investigación y cobertura por parte del Estado. Actualmente se lleva solo un plan general de conservación de murciélagos en el Ecuador, no específicamente, miren, esta especie queremos recuperar,
Además, mediante la IUCN se ha incluido en el listado rojo de mamíferos en peligro de extinción de nuestro país. Cabe recalcar que estas especies se benefician de otros planes de protección, por lo cual no es como que se le tenga individualmente, sino que ya está incluido en nuestros planes indirectamente, por ejemplo, en la protección de las especies paraguas, que son jaguares, jaguarundis, pumas, oso de anteojos, entre otras muchas otras especies más. Entonces, nosotros al proteger una especie que es grande, o sea, por ejemplo, un jaguar necesita 250 kilómetros cuadrados para poderse alimentar y poder tener una vida saludable, nosotros estamos protegiendo estas pequeñas especies, que también son endémicas y son muy importantes en el rol de nuestros ecosistemas. Bueno, vamos a la ciencia cierta. Acciones para la conservación. Dentro de las acciones que se han propuesto, varias de ellas está entre la normativa, el control de impactos, planes de manejo, estudios científicos, áreas protegidas y educación ambiental, que es una de las bases más fundamentales. Dentro de la normativa, se debe hacer el cumplimiento del marco jurídico nacional e internacional para la protección de los murciélagos y los ecosistemas donde habitan. O sea, reforzar lo que es el COA, el Código del Ambiente, entre otras muchas otras cosas, muchas otras leyes o proyectos que actualmente el Estado lleva de elaboración de una normativa específica que ampare a los murciélagos del Ecuador, porque no existe una como tal, solo existe en general en materia de protección de animales, de flora y fauna. Ecuador se está quedando un poquito atrás a comparación de otros países como Perú, por así decirlo. También medidas dentro del control de impactos es la evaluación del uso de pesticidas químicos en los cultivos del área cercana a los registros de distribución y su alteración sobre esta especie de murciélago, ya que sabemos que al ser endémicas son bastante, normalmente cuando una especie es endémica es bastante exigente con su hábitat. Entonces, cuando este se disturbia, aunque sea en un grado el pH o el aire o la temperatura varía en 0.1, esta especie tiende a migrar o se pierde debido a que son muy, muy exigentes. Los planes de manejo, uno de ellos es la determinación de la efectividad de las áreas protegidas, públicas o privadas, donde habita o se espera que habite esta especie de murciélago para su conservación. Estudios científicos, estudios que contribuyan al conocimiento sobre su distribución, historia natural y ecología. El segundo punto dentro de estudios científicos es el análisis para el establecimiento de corredores biológicos entre remanentes de bosques que ayuden al mantenimiento de la variabilidad genética de esta especie y que no se pierda, obviamente, o que no haya deriva genética. Porque usualmente cuando hay esta especie de fragmentación de hábitats, estas especies tienden a ser endogamia. Entonces la endogamia da una pérdida de diversidad genética y una pronta extinción. Áreas protegidas. Su punto principal es la declaración de que los túneles de la Bocana, el lugar donde fueron encontrados estos murciélagos, dentro de la parte del sector del Ita en Esmeralda, se declare como un sitio importante para la conservación de murciélagos, ya que se han encontrado muchas otras más especies, 7 especies según tengo entendido. Y por último, educación ambiental. Uno de ellos es el realizar un programa educativo sobre murciélagos, porque todos sabemos, por esto del coronavirus, por toda esta mala información que se ha estado circulando por redes, piensan que todos los murciélagos son malos, piensan que los murciélagos hay que quemarlos como a brujas, como a las lechuzas, o hay que cazarlos porque son malos, porque nos dan malas energías, sino que necesitamos trabajar en educación. Bueno, la situación poblacional. Se desconoce su estado poblacional debido a que solo existen 2 registros, obviamente, uno en 1897 cuando se descubrió la especie y otro en 1991, que fue donde se encontraron estos 10 especímenes hembra, dentro de lo cual se ha declarado como en peligro de extinción, peligro crítico, debido a su reducida distribución geográfica, muy menor a 100 kilómetros cuadrados. Adicionalmente, el área donde habita se encuentra severamente fragmentada y con una calidad de hábitat en continuo deterioro por la expansión de la franja agrícola, ganadera,
También la parte minera está atacando por ese lado, entonces es bastante deplorable esta situación, ya que no es solo una especie de murciélago, sí, son 8 especies de murciélago, muchas otras especies de plantas y animales que permiten a este lugar ser muy biodiverso, porque está cerca del Chocó o es parte del Chocó andino, que es uno de los sectores más biodiversos de nuestro planeta y que posee un endemismo hasta más alto que Galápagos. Bueno, declaración, una de las acciones, vamos a tratar una de las acciones que es la declaración de los túneles de la Bocana de Lita como sitios importantes para la conservación de murciélagos. En la parroquia de Lita se encuentran 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Ibarra, en el límite provincial entre Imbabura y Esmeraldas. En la localidad se construyeron a mediados del siglo pasado algunos túneles para el paso del ferrocarril Ibarra-San Lorenzo, pero el tránsito férreo ha sido suspendido en las 2 últimas décadas. No se conoce con exactitud el tamaño poblacional, dinámica de especies ni el estado en que se encuentra la colonia. En la actualidad, si bien por los túneles ya no transita el ferrocarril, existen actividades ecoturísticas y tránsito peatonal. Bueno, ya nos quejamos, ya dijimos, ¿sabes qué? Estos son los problemas, ¿cómo los solucionamos? Aquí tenemos líneas de acción y actividades por objetivo. Dentro del primer punto, que es manejo y resguardo, la línea de acción primera es la declaración de los túneles de la Bocana de Lita, como la elaboración de la propuesta de protección de murciélagos del Ecuador, para así tener la delimitación, declaración y reconocimiento de estos lugares, según los criterios establecidos por el RECOMS, indicador, y los indicadores que permiten la declaratoria de los ICOMS por parte de los RECOMS. Y los actores es el PCM, el RECOM y los GATS de Imbabura y Esmeraldas. El plazo es de 3 años. En pocas palabras, que se declare como un sitio protegido debido al alto endemismo de murciélagos, porque tantas siglas nos pueden hacer bolas. La línea de acción 2. Propuesta de licenciamiento turístico de los túneles La Bocana Lita, contemplando a los murciélagos como parte de sus atracciones. Esta actividad sería elaborar la propuesta de licenciamiento turístico de los túneles de la Bocana de Lita. Los indicadores serían insumos provistos por el Ministerio de Turismo para regular el acceso turístico a los túneles de la Bocana de Lita, la elaboración del respectivo plan de manejo con criterios que permitan regular las actividades turísticas en los túneles de la Bocana de Lita. Porque cabe aclarar que este estudio debe ser bastante preciso para estudiando lo que es la capacidad de carga del ecosistema, hasta cuántas personas puede albergar este ecosistema por día, o porque eso se puede sacar con cálculos computacionales y ecológicos, entonces aplicando principios de ecología y estadística, entonces para que no se sobrecargue y no se estrese también estas especies y tiendan a morir, porque como son bastante exigentes con su hábitat, un mínimo estrés puede provocar un daño. Los actores es el PCM, los GATS de Imbabura y Esmeraldas y el MINTUR y el Ministerio de Turismo. El plazo sería de 4 años. Investigación y monitoreo. Estudio de el primer objetivo o línea de acción es el estudio de las especies que habitan los túneles. La actividad sería estudiar el uso del hábitat, requerimientos alimenticios y patrones de movimiento de esta especie de murciélago y otras especies que cohabitan en los túneles. No se va a direccionar solo el presupuesto, ¿sabes qué? Danos solo para esta especie, sino se piensa hacer un trabajo mucho más conjunto. Los indicadores serían los registros de colección, refugios, información ecológica, inventarios acústicos y la publicación de los resultados. Dentro de los actores es el GEME, que es el gobierno principal. El plazo sería de 3 años. La línea de acción 2 es el establecimiento de un monitoreo con actores locales, o sea, la gente que se está dedicando al turismo y al ecoturismo pueden ser aliados claves dentro de este tema. La actividad sería diseñar y socializar un sistema de monitoreo con los guías turísticos de la zona. Los guías serían, los indicadores serían los sistemas de monitoreo, los mametros de guías capacitados, y los actores serían los GATS de Imbabura y Esmeraldas, MINTUR, guías turísticos de la comunidad de Lita. Plazo 3 años. Educación y difusión. La única línea de acción es el desarrollo de un programa de educación ambiental con la comunidad,
y la actividad sería brindar conocimiento a los habitantes y guías turísticos mediante campañas educativas. Los indicadores serían el número de eventos de educación de formación realizados, así como las personas involucradas, actores, PCM, y el plazo sería de 5 años. Bueno, y eso sería todo. El plan de acción no es como que un artículo científico que te lee largo, sino que es bastante preciso, donde se aplican conocimientos técnicos y de territorio para poder desarrollar la protección de estas especímenes, para así buscar un modelo mucho más sustentable, y estas situaciones son así. Además, que cabe aclarar que la actual materia de biología de la conservación nos ha permitido entender y poder interpretar este tipo de temáticas, y también pensarlo, no solo pensar fuera de cajón, obviamente, no pensar como que, que los biólogos somos 4 hippies amarrados alrededor de un árbol y decir, salvemos el mundo, sino que ya vamos con una perspectiva mucho más clara, nos manda con una perspectiva mucho más empapada del mundo, de que el mundo necesita ayuda, pero también necesita desarrollo. Entonces, esto nos permite la biología de la conservación. Un agradecimiento, porque este sería el último trabajo dentro del semestre, y con esto se acaba, y por aquí nos veremos y esperamos trabajar mucho más porque me entusiasma mucho este tema. Un abrazo fuerte.